Buenos días, chicos y profe, bienvenidos a nuestra exposición. El día de hoy vamos a hablar acerca de la psicología forense, abordando cuatro grandes temas. El inicial, pues, vendría siendo qué es la psicología forense, sigue el rol del psicólogo, las funciones principales y la formación que debe tener un psicólogo forense. Luego vamos a hablar del peritaje, qué es, los diferentes tipos que existen. Y finalmente vamos a hablar acerca de la audiencia también, qué es, y los tipos. Existen los preliminares y también están los tipos, el tipo de audiencia por juicio. Todo esto lo vamos a abordar a lo largo de nuestra exposición. Y aquí tenemos un grande mapa mental para la explicación de la misma. Bueno, inicialmente vamos a hablar acerca de la psicología forense. La psicología forense es una rama de la psicología que estudia e interviene en los procesos judiciales, con el fin de aportar datos y conocimientos para resolver los mismos. Los profesionales en esta rama deben ser, pues, psicólogos que tengan una especialización o maestría en psicología forense o jurídica, y tienen una función principal que es estudiar, recopilar e interpretar correctamente los datos psicológicos que se presenten a lo largo de los casos, de esta manera aportar elementos importantes Hablando a del un rol del juicio. psicólogo forense, este en su formación debe tener un pregrado en psicología, debe tener bases en derecho y posteriormente hacer una especialización en psicología jurídica forense. El psicólogo forense debe ser una persona objetiva, con rigor y capacidad para centrarse en los detalles relevantes, capacidad para comunicarse y debe tener pensamiento crítico. Frente a sus funciones se encuentran tres: las generales, las principales y las específicas. En las generales, él proporciona un criterio de experto y esto lo hace a través del peritaje. También puede ser llamado a evaluar la credibilidad y la confiabilidad de los testigos. Frente a las funciones principales, él asiste a la administración de la justicia a los actores principales que lo requieran. También tiene su participación en la información a jueces, fiscales o defensores, o asistir a las víctimas o a los imputados. Frente a las funciones específicas, estas dependen de las características del entorno legal donde se desempeña el psicólogo forense. Usualmente son dos: en el derecho penal y en el derecho civil. En el derecho penal hay dos aspectos. Uno, asiste a la capacidad del individuo a ser juzgado, y dos, ve la responsabilidad de los acusados en el crimen. Esto puede incluir evaluaciones y o análisis de las evidencias para determinar si hubo intención o si sufría de alguna disminución mental en el momento de los hechos, así como evalúa su peligrosidad, su propensión a reincidir, o para proporcionar tratamiento psicológico para las medidas de resocialización. Frente al derecho civil, evalúa la capacidad del individuo para determinar si puede ejercer sus derechos o afrontar las obligaciones que ha contraído. El psicólogo forense realiza evaluaciones para determinar si el daño que sufrió es permanente o temporal y cuál puede ser el impacto al momento de desenvolverse en la sociedad. Otras funciones del psicólogo forense es el asesoramiento. Acá orienta y o asesora a los órganos judiciales a través de su propia disciplina. También está la evaluación y diagnóstico en cuestión de las condiciones psicológicas de los actores jurídicos. Frente a la intervención, diseña y realiza programas para la prevención, rehabilitación y tratamiento, ya sea en la comunidad o en un medio penitenciario, tanto individual como colectivamente. Frente a la victimología, investiga y contribuye a mejorar la situación de la víctima y le da una interacción con el sistema legal. Y frente a la mediación, acá proporciona soluciones negociadoras a los conflictos jurídicos a través de una interacción mediadora para prevenir el daño social, emocional y psicológico, y le da una alternativa a la vía legal. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el peritaje. El peritaje es un informe creado y expuesto por un profesional, en este caso un perito judicial. Generalmente se realiza para responder preguntas planteadas por un juez, con la finalidad de ayudarlo a tener los conocimientos suficientes y de esta manera dictar una sentencia. El peritaje también puede ser útil para aquellas personas que deseen entregar un informe como una prueba judicial. Obviamente, como hemos hablado a lo largo de la clase, debe ser realizado por una persona experta, sin juicios de valor, sin acusaciones, simplemente dando la información necesaria para efectuar, pues, en este caso, la prueba judicial. También tenemos que
una persona que realice un peritaje y no tenga los conocimientos suficientes, pues no lo puede realizar. Debe tener conocimientos técnicos, como ya lo había nombrado anteriormente, el no tener juicios de valor, no hacer acusaciones y todas estas cosas que son como pueden ser refutadas. Este informe o este peritaje debe ser la parte principal de la demanda, sirve para validar la capacidad parental, descartar patologías, realizar observaciones, estudiar un ambiente familiar y diferentes aspectos, así como para presentar todas las pruebas que se tengan y se realicen, pruebas diagnósticas, correos, fotos, grabaciones, partes médicas, todas estas cosas que bien presentadas y argumentadas conformarían una base fundamental para tener la opción o aumentar las posibilidades de un juzgado de familia, un juicio penal u otros procedimientos que se ven a lo largo de la justicia. También tenemos diferentes tipos de peritaje, entre los que encontramos inicialmente el caligráfico, que es la disciplina que se encarga de comparar los escritos y determinar las falsificaciones de documentos. También se encarga del estudio y el análisis de tipo de documentos a manuscritos o mecanografiados, impresos o reducidos, y también de las máquinas empleadas para la confección de las mismas, y determinar de alguna manera la autenticidad, falsedad, alteraciones o manipulaciones dentro de todos estos documentos expuestos como pruebas judiciales o como partes fundamentales de una demanda, como lo expliqué anteriormente. Otro de los peritajes que existe es el grafólogo. Se dice que se puede deducir la personalidad de las personas a partir de la manera de cómo escribe. Entonces, si las mayúsculas son grandes, pequeñas, si toda la letra es grande, si las letras son separadas, si las líneas se inclinan hacia la derecha, hacia la izquierda o son derechas. Este tipo de peritaje, el grafólogo, se utiliza más que todo en la parte de selección de personal, debido a que pues existen pruebas donde se ponen a las personas a escribir en la entrevista, y es para determinar este tipo de cosas. Otro de los peritajes es el peritaje en documentoscopia, es el análisis de documentos públicos y privados que se pueden dar a lo largo de a través de diferentes técnicas y métodos para identificar la autenticidad o falsedad de estos documentos. Las conclusiones de este peritaje se consignan en un informe que se denomina pericia documentológica. Otro de los peritajes que existen es el peritaje lingüístico, que es el que permite identificar a las personas que se hacen pasar en anónimo por llamadas o escritos, ya que cada persona tiene su forma de escribir, o mejor dicho, de expresarse. El último que tenemos nosotras para explicarles es el peritaje criminólogo, que es el especialista en análisis de un delito o un crimen, y se relaciona con el derecho penal. También se trata de un área multidisciplinar, ya que puede determinar las motivaciones de los crímenes. El perito, entonces, el que determina las motivaciones es el psicólogo jurídico. Está un perito criminalístico, que es el que analiza la conducta y los hechos alcanzados desde diferentes perspectivas, tantas como sea necesario. Es importante hablar acerca de las condiciones del peritaje, iniciando que las personas, pues como ya lo había explicado anteriormente, las personas que pueden realizar un peritaje son los peritos judiciales. También es importante que para elaborar un dictamen sólido y fundamentado no solo se debe contar con un marco teórico, sino también con una persona que tenga buena experiencia y una buena habilidad para realizar estos informes. También es importante que la persona tenga ética al momento de realizar el informe. Debe ser objetivo, imparcial, independiente, y debe ser muy honesto con las cosas que observe e incluya dentro del informe. En cuanto a los legales, existen 3 condiciones importantes, que es la competencia técnica, impersonalidad procesal y la habilidad objetiva. Entonces, en la competencia técnica, pues debe tener un título, o bueno, algo que lo acredite como perito, en este caso pues un título profesional. La otra, impersonalidad procesal, implica que esta persona tiene que ser una persona distinta a los sujetos que están incluidos en el proceso. Entonces no puede ser un perito el juez, ni las partes, ni el fiscal, ni el abogado, no, tiene que ser una persona ajena al caso. En la habilidad objetiva pues debe ser independiente del criterio, independiente en el criterio. También es importante que la función del perito
consiste en transmitir un conocimiento. Entonces pues todo lo anterior nombrado, no, todo lo nombrado anteriormente pues es fundamental e importante para la realización de la actividad. Con respecto a la actividad subjetiva, los peritos, las personas que no podrán ejercer como peritos son personas que carezcan de aptitud física, moral o mental para decir la verdad, es decir, personas que no pueden participar en un peritaje, menores de 18 años, personas procesadas por algún delito, personas condenadas por falso testimonio o los que no tengan la habilidad conocida. También es importante que al momento de realizar un peritaje tengan buenas condiciones el lugar para la evaluación, es decir, iluminación, ventilación, mobiliario, accesorios, si necesitan juguetes, hojas, lápices, bueno, todo lo que requiera el perito para fundamentar este informe y que sea fácil de manera sencilla para él hacerlo. También el evaluado debe tener disposición, si es menor de edad debe haber la presencia de un adulto, y también es importante que la persona que está ejerciendo el rol de perito, como lo nombré anteriormente, es fundamental que no tenga nada que ver con las personas que están siendo procesadas, ni víctima, ni victimario, ni relación con el juez, ni con el fiscal. Debe ser una persona ajena al caso y en este caso pues a las personas involucradas en el Bueno, mismo. para hablar acerca de las audiencias tenemos que tener presente que este es un procedimiento que se debe realizar ante un tribunal o un órgano de toma de decisiones. Fuera de eso vamos a encontrar dos divisiones, las cuales van a ser la audiencia preliminar y la audiencia del juicio. En esta segunda de la audiencia del juicio vamos a encontrar 4 subdivisiones de las cuales vamos a hablar más adelante. Sin embargo, voy a hacer mención de ellas. En la primera que vamos a encontrar es la audiencia de formulación de acusación, la segunda es la audiencia preparatoria, por tercero vamos a tener la audiencia del juicio oral y por último vamos a tener la audiencia de sentencia. Al momento de hablar del tipo de audiencias tenemos que tener en cuenta la ley 906 del año 2004, en la cual refiere el artículo 153 a las audiencias preliminares, diciendo que estas son aquellas que se encargan de revisar que los derechos fundamentales, las garantías esenciales de las partes y de la sociedad hayan sido respetados. Asimismo, en el preproceso se debe tener en cuenta que este debe tener un aproximado de 36 horas a 5 días hábiles en los cuales se debe revisar la solicitud de orden de captura, así como la recolección de muestras del imputado y la recolección de muestras en donde la víctima se vea involucrada. Acá las evidencias documentadas son aquellas que hacen parte de los informes, de las identificaciones, informes en cuanto a los peritos o el resto de documentación que es necesaria. Para continuar hablando sobre las audiencias tenemos que tener en cuenta el artículo 336 de la misma ley mencionada anteriormente, la 906 del 2004. Asimismo vamos a tener en cuenta la ley 1826, que también habla acerca de las audiencias. En este caso vamos a hablar de las audiencias ordinarias, en la cual se encuentra la audiencia de juicio, que es la segunda división que íbamos a encontrar. Tenemos que tener en cuenta que estas audiencias se hacen bajo la supervisión de un juez de garantía. Entonces pues va a haber una diferencia entre la ley 906 y la ley 1826. ¿Cuál va a ser? Prácticamente funcionan igual. La diferencia es que la ley 1826 lo que nos asegura es que se va a disminuir el proceso. ¿Por qué se hace esto? Porque las audiencias ocurren con mucho tiempo y lo que se busca es una disminución en el proceso. Entonces ya no vamos a encontrar 4 audiencias, sino que vamos a encontrar un aproximado de 2 a 3 audiencias, en donde lo diferencia es que se une la audiencia preparatoria con la audiencia de acusación, de formulación de acusación. Vamos a ver que en la audiencia de formulación de acusación es aquella en la que se va a presentar la identidad de las víctimas, se va a hacer presente la denuncia, así como se va a hacer un acta de entrega de todos los hechos que dieron a la captura. Asimismo, se busca con la ley 1028 que en ese mismo momento se haga la audiencia preliminar. ¿Cuál era la diferencia con la ley 906 de 2004? Según el artículo 336, es que se daban unos 3 días hábiles para recolección de más información. Sin embargo, lo que se busca hacer es disminución del tiempo, por lo que en las audiencias preliminares que se busca dar a conocer, los documentos testimoniales y los documentos
pues las documentadas. ¿Cuáles son las diferencias? Pues claro, las testimoniales son aquellas de las personas presenciales, aquellas que van a testificar en el juicio oral más adelante. ¿Qué sucede? Que se tiene que presentar todas aquellas personas que vayan a hacer presencia en los juicios orales. ¿Por qué? Porque en el dado caso en el que se omita el nombre de una persona o de algún documento, en el juicio oral la defensa va a poder refutar y esa prueba va a tener que ser descartada, ya que no se anunció con anterioridad que se iba a presentar. Asimismo, como mencioné anteriormente, en la audiencia de juicio oral es en donde se van a presentar todos los testimonios y se van a presentar todas las pruebas recolectadas ante un juez que ya habíamos dicho que es un juez de conocimiento, un juez de garantías que tiene que estar presente en todo el caso, en donde se van a poder refutar las evidencias o se van a poder hacer presencia para buscar una culpabilidad en una próxima audiencia de sentencia. ¿Qué se hace? Que no se utilicen preguntas reiterativas, que todas las evidencias sean completamente válidas. Asimismo, pues ya se podrá hacer la audiencia de sentencia, que es en aquella que se desea dar la imputación de cargos o que se rechace todo el proceso que se ha realizado. ¿Qué está en juego y qué es importante para el rechazo de este tipo de procesos? Que la víctima no se haya presentado. En el caso de que la víctima no se presente, se hace un rechazo total del proceso y el implicado pues no tendría ningún tipo de acusación ni sentencia. Bueno, finalmente quisiéramos agradecerles a todos pues por la atención prestada durante nuestra exposición. Además, también quisiéramos saber si tienen de pronto alguna pregunta, nos la pueden hacer saber por medio del chat o por activando el micrófono durante la clase. Y también los queremos invitar a la actividad que planteamos con mis compañeras en Kahoot para que pues la puedan realizar. En el transcurso de la clase nosotras enviaremos el link para que ustedes puedan acceder a ella y solucionarla. Muchas gracias.